El motivo de la entrevista es para preguntarle su opinión acerca de lo que el gobierno quiere desarrollar en Petroperú. Como ustedes saben, ha salido un decreto en las últimas horas, decreto de urgencia el 10/2025, que fue publicado el 1 de enero, hecho que le llamó la atención porque generalmente los gobiernos que quieren pasar de contrabando algún tema de normatividades a espaldas de la población, lo hacen en esas fechas claves: 24 de diciembre, 25, 31 o 1 de enero, o 28 de julio, 27 de julio, fechas en las cuales la comunidad, la ciudadanía, no está muy atento a lo que sucede en el ámbito político y las decisiones que se toman. En este caso, el 1 de enero se publicó este decreto de urgencia en el diario oficial del peruano. Se habla de privatización, se habla de venta de activos, la cosa aún no muy clara de acerca de qué pretende el gobierno con respecto a este tema, más siendo un gobierno de transición, o sea, interino, que debe dejarle la cancha a un gobierno ya legítimamente elegido para el 28 de julio del presente año. Don Carlos, ¿cómo está? Un abrazo desde Tacna. Gracias por acompañarnos. Habiendo pasado algunos días de la emisión del decreto de urgencia, el 010 sobre Petroperú, ¿qué le deja el mismo? ¿Cuál le parece la intención del gobierno con respecto a ese tema? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Rondinel. Feliz año, muchas gracias por la invitación. Mi idea es que el gobierno no tiene totalmente claro qué es lo que va a hacer con Petroperú. Se lo digo porque una cosa es la lectura del decreto de urgencia y otra cosa es escuchar las declaraciones de los voceros del gobierno. O sea, cuando leo el decreto de urgencia, se habla de una reorganización patrimonial. Dentro del decreto de urgencia se dice que la refinería podría ser uno de esos lotes en los cuales se divida la empresa. Entonces, se encomienda a la empresa Proinversión. Proinversión no es un experto gestor de empresas, mucho menos de empresas petroleras. La tarea de Proinversión es vender activos del Estado o gestionar inversiones de capital privado. Entonces, el hecho de haberlo encomendado directamente a Proinversión con las condiciones del decreto de urgencia, la lectura del decreto de urgencia me deja a mí claramente que se trata de una privatización de Petroperú, por lo menos dividirla en lotes y ver qué lotes se pueden privatizar y qué cosas se puede hacer con ellos. Incluso hay un dispositivo respecto al trato que se va a dar al personal, ¿cierto? Pero luego vienen declaraciones del gobierno donde dicen que no es una privatización. Entonces, ¿cuál es el sentido de entregarlo a Proinversión? Por otro lado, este gobierno llegó y cambió al directorio de Petroperú. No solamente el directorio de Petroperú, sino los directorios de Electroperú, de Perú Petro y varios otros directorios. A mí es una cosa que me sorprendió, porque este gobierno no sabía que iba a ser gobierno 5 días antes, ¿no? Cuando la salida de la expresidenta Boluarte fue por un hecho. Es cierto que era un vaso lleno de agua que estaba a punto de rebalsar y que hubo un atentado contra un grupo musical, y esa misma noche vacaron al gobierno. O sea, hasta esa noche no se sabía quién podía ser gobierno. Luego se puso a discutir que renunciase el presidente del Congreso y que fuera otro congresista, etcétera. Entonces, a los días quedó constituido este gobierno. Este gobierno no sabía con antelación qué iba a hacer, entonces no se había preparado, etcétera, ¿no?
y llegan y cambian todos los directorios. A mí me pareció sorprendente. Pero pasan otros 15 días y vuelven a cambiar el directorio de Petroperú, un directorio que había sido puesto por este gobierno, ¿no? Y lo que salió al exterior fue que la ministra de Economía le había pedido datos o cuentas o información al gerente general de Petroperú, y este no le había sabido responder, o no le había dado toda la información, o no le había querido dar toda la información, y de ahí salió el decreto de urgencia. A partir de ahí se dijo que se iba a preparar un decreto de urgencia. Del decreto de urgencia se salió rapidísimo. Entonces a mí me hace pensar que o esto ha sido improvisado muy rápido y no se sabe cuál es el rumbo que se le quiere dar realmente, o que tenían ya una receta cocinada, propuesta por alguien. No sé, son dos escenarios y podrían haber muchos escenarios. El tema es que por la opinión pública, las opiniones están divididas respecto a si Petroperú sirve, no sirve, qué se debe o qué no se debe hacer con Petroperú. Y Petroperú atiende todavía hoy en día a la cuarta parte del mercado, lo más de la cuarta parte, el 28% del mercado nacional de hidrocarburos, y especialmente atiende a la zona de Oriente y a la zona de la Sierra Sur del Perú, y del sur del Perú en general, ¿no? Entonces, cualquier medida sobre este tema debe ser prudente, y yo no sé si Proinversión está en condiciones de manejar a Petroperú. Es otra pregunta que me hago. Entonces, exactamente qué quiere el gobierno no me queda claro. No sé si ellos lo tienen claro, no sé si ellos tienen algo previsto para el asunto, pero la lectura del decreto de urgencia es un decreto de urgencia que es para privatizar a Petroperú. Pero me dice privatizar, ¿podría ser en partes? Sí, claro, dividirlo en lotes y vender una parte por un lado, otra parte por otro lado. Eso sería como un descuartizamiento de la empresa. Una empresa como Petroperú, que actúa a nivel nacional, no es fácil de conformar, porque mire el global de Petroperú. Nosotros no producimos suficiente petróleo, entonces lo que hacemos es importamos en algunos casos el petróleo ya refinado, es decir, el diésel, la gasolina, etcétera, y en otros casos importamos el crudo y lo refinamos. Eso es dar un valor agregado dentro del país, eso es dar puestos de trabajo que deberían ser técnicos y eficientes. Entonces Petroperú realiza esa labor, o sea, compra petróleo, se endeuda comprando petróleo. Lo que gasta en petróleo al año son más o menos 5.000 millones de dólares, que no es poca cosa. Ese petróleo, también hay petróleo que lo compra los proveedores locales, lo almacena, lo procesa en la refinería, lo convierte en combustibles y los vende a mayoristas, que ellos distribuyen a lo largo del Perú. Entonces, armar ese esquema no es un esquema sencillo. Si uno lo desarma, rearmarlo ya es muy difícil. Si lo desarmes para privatizar, para vender todo, no tendría mayor sentido, ¿no? Ese es el aspecto. ¿Y cuáles serían los capitales más importantes que tiene Petroperú? ¿Talara y sus estaciones de grifos? De estaciones de grifos casi no le queda. Ya. Todos privatizados anteriormente. El resto de infraestructura es menor en comparación a Talara. Lo que sucede es que el gran pecado de Electroperú, de Petroperú, fue que Petroperú quedó autorizado para modernizar la refinería de Talara. En la época de Humala. Claro, y más o menos el capital que se había pensado era 1.500 millones de dólares, que es bastante dinero, ¿no? Y lo que ejecutó fue un nuevo proyecto. Y le costó no 1.500, sino 6.500 millones de dólares. Entonces, cuando uno ve la nueva refinería, los problemas que tiene la nueva refinería, porque esta es una nueva refinería que por la tecnología que han utilizado, no entra en servicio inmediatamente, se toma un largo plazo para poder entrar totalmente en servicio, y mientras no entre totalmente en servicio, no garantiza los ingresos necesarios.
yo he hecho mis cálculos y si los ingresos de esta refinería lo que justificarían sería un precio máximo de 3.000 millones de dólares. Es decir, si la empresa se tuviera que vender, difícilmente le van a dar más de 3.000 millones de dólares, a menos que haya un comprador que encuentre otro factor de beneficio, como podría ser el ácido sulfúrico, además de los derivados de los hidrocarburos. Pero si la refinería lo que vale, grosso modo, son 3.000 millones de dólares, y la deuda y el construirla costó 6.500 millones de dólares, además de que han contraído deuda para poder continuar con la construcción, con la cual creo que la deuda global termina siendo como de 8.000 millones de dólares. Dejémoslo solamente en los activos, 6.500 versus un valor de 3.000. Habría 3.500 millones de dólares que son ya una pérdida. ¿Quién tiene que asumir esa pérdida? Es el Estado, porque el Estado es el propietario. Entonces, Petroperú le ha venido dorando la píldora al Estado. Le dice, no, pasamos este año, arreglamos las cosas y ya estamos en azul. Es imposible que estén en azul, porque la deuda es demasiado pesada. La única manera de que Petroperú pase a azul es que el Estado cubra la diferencia. Y el Estado lo ha hecho cubriendo por partes, etcétera. La administración no ha sido la mejor para Petroperú. La carga laboral que tiene es muy grande y está con una serie de problemas. Y en lugar de haber resuelto el problema de una vez por todas en un inicio, que eso pasó en el gobierno de la señora Boluarte, el tema se ha ido extendiendo, dándoles dinero, y eso es la de nunca terminar. Entonces, esa es la razón, creo yo, que por la cual el actual gobierno ha dicho vamos a acabar de una vez por todos con todo esto. Debe haber tomado estudios, propuestas anteriores. Yo creo que esto que han hecho ya ha estado elaborado y entonces ha salido el decreto de urgencia, ¿no? Bueno, en todo caso, la ministra de Economía, Denise Mireles, era jefa de Proinversión antes de ser ministra de Economía. Entiendo que sí. Ya desde ese tiempo tendría claro o tendría alguna intención de ir por Petroperú. Eso sería especular, eso no lo podría yo saber. Lo que sí entiendo es que le ha molestado mucho que llame a Petroperú y Petroperú no le dé cifras, ¿no? Ya. En prensa escuché, por ejemplo, que tienen listas las cifras a septiembre. O sea, en pleno diciembre se estaba terminando el año y recién tenían el tercer trimestre. ¿Cómo una empresa como Petroperú no va a tener las cifras al día? ¿No? Entonces, creo que ha habido mucho de eso. Creo que en Petroperú han llegado directorios sin mucho conocimiento de la empresa. Han sido pocas las excepciones de gente que realmente conocía el tema. Y la administración les ha contado una historia que no es cierta o les ha dado una verdad a medias, ¿no? Y eso ha hecho, pues, ha provocado una reacción de esa naturaleza, particularmente del metro, ¿no? Y don Carlos, ¿por qué Petroperú siempre pierde plata? Porque hizo un pésimo negocio con la refinería. Se lo pongo en un ejemplo. A ver. ¿Ya? Pongamos que alguien construye una casa y lo hace ineficientemente y todo. La casa en el mercado, por el terreno, por el área, vale más o menos 300.000 soles. Poco más, poco menos. Pero se gastó 1 millón de soles en la construcción. Nadie le va a pagar 1 millón de soles. Lo que le van a pagar son 300.000 soles. Y eso es lo que ha pasado. A construir una refinería que vale 3.000 millones de dólares, que debió costar 1.500, pero que costó 6.500. Entonces hay una pérdida de 3.500 que no tiene cómo cubrirla con el resto de activos, porque el resto de activos está en el orden de las decenas o de a lo más centenas de millones de dólares. No está en los miles de millones de dólares. Pero cada año la cifra de pérdidas es mayor. Justamente por la refinería. Desde el momento que tiene la refinería significa una deuda. En algún momento en su trayectoria Petroperú, cuando la quisieron fiscalizar, dijo pues que ellos eran independientes, que ellos iban a pagar, que ellos funcionaban como una empresa y contrajeron las deudas en la forma en que la contrajeron. Son deudas impagables.
Entonces, como son impagables, todo lo que puedan hacer como capital, como ganancias, se va. Mire, le pongo un ejemplo, ¿ya? Su mayor ingreso es la refinería. La refinería debería dar permanentemente 95,000 barriles por día. No los da. Y no los da todo el año. Pero supongamos que da los 95,000. Lo que se gana en la refinería por procesar cada barril son $10. Eso significa $950,000 al día. Digamos $1.000.000 al día. En un año, 365 días son $365 millones, que es lo que podría ganar. En 10 años, es decir, tomando las ganancias futuras, eso sería $3.650 millones. Pero sin considerar intereses, porque si alguien se la compra en estos momentos y espera recibir su dinero en 10 años, le va a aplicar una tasa de intereses. Con eso disminuye el valor a $3.000 millones. Eso es lo que más vale de la empresa. El resto son cosas que valen decenas o a lo más centenas de millones de dólares. Y tiene un déficit del orden de 3.500 millones de dólares, que el Estado no puede cubrir, y que cuando el Estado le ha preguntado cuáles son las cifras, le han dicho, no, este año las arreglo, el próximo año está funcionando, lo cual es imposible, ¿no? Y no lo han querido mirar de esa forma. Si uno mira las cifras gruesas, ya no tiene que ir a los refinamientos. Las cifras gruesas son demasiado claras para indicar que la empresa está quebrada. ¿Y usted qué haría? Yo lo que haría abriría, o sea, yo creo en primer lugar que las empresas públicas son útiles en dos sentidos, ¿ya? El primer sentido es que el Perú es un país que vive de sus recursos naturales. El Perú exporta minerales, ha exportado en algún momento y podrá exportar en el futuro hidrocarburos, exporta hidrocarburos con camisea, exporta productos pesqueros, etcétera. Entonces, el Perú tiene que saber hacer bien sus transacciones. Es decir, recibir el justo precio, buscar lo mejor que se pueda por los productos que exporta. Y eso requiere conocimiento. Y ese conocimiento no lo tiene alguien en un escritorio. Ese conocimiento no lo tiene total en la universidad y no lo tiene en un escritorio. Lo tiene cuando actúa en la actividad económica. Y ese es el valor del Estado, de tener algunas empresas públicas, pero pequeñas y eficientes. Le doy un modelo: el Banco Central de Reserva, ¿no? O sea, los peruanos estamos orgullosos de nuestra economía y todo por lo bien que era manejado el Banco Central de Reserva. Ahí no se ha inmiscuido el Estado a decir, yo manoseo, pongo al presidente, pongo al directorio, lo lleno de mis amigos para que ganen sueldos, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho con Petroperú? Entonces, esa es mi idea. Yo crearía una nueva empresa, si es que quiero mantener una participación del Estado en el sector petrolero, y transferiría ahí los activos. Liquidaría Petroperú, porque Petroperú ya se liquidó, y transferiría el personal técnico y el personal indispensable, bajo nuevas condiciones, ¿no? Y el resto, la empresa que se liquide. ¿Incluido el personal? Incluido el personal, porque, mire, Petroperú ha tenido... Pero disculpe que le interrumpa. ¿Eso es lo que haría un privado también? No, eso es lo que le digo desde el Estado. ¿Qué haría? No, el Estado lo puede hacer, pero un privado también. O sea, ¿saben qué? Voy a quedarme con la gente eficiente y voy a liquidar a las personas que no las necesito ocupando un escritorio. Y voy a utilizar la parte de la empresa que sea más eficiente para que me rinde económicamente para recuperar mi inversión. Eso haría un privado. Sí, el Estado también lo podría hacer. Pero el Estado lo tendría que hacer con un propósito un poco diferente. O sea, como lo he dicho, el propósito de una empresa como Petroperú es que en situaciones muy especiales, puede haber situación de un gran sismo, por ejemplo, que se espera que ocurra en el Perú, puede haber desastres naturales significativos, puede haber tipo de conflictos, de guerra, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener una capacidad, y especialmente una capacidad en lo que es logística de hidrocarburos. Esa es la tarea de Petroperú. La otra tarea de Petroperú es ser un contrapeso
a los precios en el mercado. Porque si usted deja el mercado enteramente libre al sector privado, el mercado peruano es muy pequeño, los precios van a subir. Ya hoy en día el consumidor peruano paga precios muy altos por los hidrocarburos, comparados a los precios internacionales. El precio que uno paga en un grifo es bien alto, ¿no es cierto? Ya, esas son las razones de Estado para poder tener una empresa como Petroperú. Y la tercera, que le dije, lo que es fundamental, el conocimiento, ¿no? Tener un equipo técnico preparado, pero la idea es que funcione eficientemente, porque si va a funcionar como está funcionando Petroperú actualmente, es una carga al Estado, es un problema, no es ninguna solución. ¿Por qué los gobiernos de turno no han enfrentado este tema de esa manera? Porque uno, no lo han querido hacer. La otra cosa es que en los últimos 10 años, que es donde se ha presentado el problema, ¿no? El problema se presentó en los últimos 10 años. Con Talara, desde Humala. Sí, desde fines del gobierno de él. No, yo en realidad no sé quién fue el que cambió el proyecto de modernización de una refinería por construcción de una nueva refinería, pagando un dineral. Ese es un tema que creo que debería ser materia de una auditoría forense para ver quiénes tomaron esas decisiones y si estuvieron o no amparados. Tema aparte, los gobiernos que han venido en el Perú han habido demasiados presidentes en los últimos 10 años, y por cada presidente han habido más o menos 4 ministros. Entonces, con 6 meses en el ministerio es poco lo que se puede hacer, ¿no? En general en los ministerios. Lo hemos visto, la alta rotación. Demasiada rotación ha habido en el Estado peruano y inestabilidad política en los últimos 10 años, ¿no? Eso también, más que todo, porque tú puedes tener políticas claras, puedes cambiar una pieza, pero continúa con la política. El periodo de 5 años, ¿no? Claro, mire, alguna vez, estando en esa época yo en el ministerio, me tocó vivir una transición en el gobierno de Estados Unidos. Y teníamos relaciones con el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Las personas no cambiaron, ni siquiera cambiaron los viceministros. Cambió el presidente y todo lo que cambió fue el ministro. En los últimos años, ¿qué hemos visto en el Perú? Hemos visto pues que los ministerios son a veces apetecidos, por decirlo de una forma, por los congresistas. Entonces los congresistas comprometen su apoyo al gobierno a la condición de que le den participación en los ministerios. Entonces los ministerios comienzan a llenarse de gente que va por razones partidarias, lo mismo que han hecho con Petroperú, ¿no? Eso ha pasado cada vez más intensamente en los últimos 10 años en el Perú. ¿Y cabe la posibilidad de vender una parte, un porcentaje? Se desintegraría la empresa, porque, o sea, para tener una refinería, la refinería de Talara, mejor privatizarla, para tener solo la refinería, ¿no? Para tener una plantita en Conchán, también mejor privatizarla, porque una plantita sola no podría hacer nada. Lo que uno requiere es una logística y una capacidad instalada a nivel nacional, que eso existe en los niveles operativos hoy día en Petroperú. O sea, hoy día en Petroperú tiene los activos para eso. Como le digo, no son activos tan grandes, ¿no? El único activo, el que descolla, el que sale, es enormemente mayor que todo lo demás junto, es la refinería. Y el problema es en realidad la deuda de la refinería, ¿no? O sea, el problema es, como le digo, que alguien, en lugar de gastar 1.500, se gastó 6.500 millones de dólares. Y dejó una refinería que ni siquiera comenzó a operar al día siguiente, sino que tiene que ir de a poquitos. ¿Y en el mercado existiría alguien que podría comprar por 3.000 en el mundo? Sí, sí hay gente que la podría comprar por lo que vale, sí. Cada uno de ellos haría un due diligence, le pondría algunas condiciones al Estado, le diría, por ejemplo, yo no me voy a quedar con todo el personal, me voy a quedar solamente con el personal técnico, etcétera, y pondría sus condiciones, como se hizo en la privatización de los años 90, ¿no? Don Carlos, ¿y cómo ve esto de que Trump dice que el petróleo de Venezuela le pertenece? Ese es un tema
realmente geopolítico, ¿no? Donde el gran punto es cómo ha podido intervenir en un país y sacar a un presidente y llevárselo preso, ¿no? Son cosas que antes han ocurrido, pero en países mucho más pequeños. Han ocurrido en países de la zona de Medio Oriente. No, en América también. Bueno, pasó en Panamá con Noriega. No, en los países caribeños. Claro, en Panamá con Noriega pasó. Pasó con Noriega, ¿no? Ajá. Esta ha sido una operación mucho más grande. Creo que todos los detalles todavía no los conocemos, van a ir saliendo, pero a mí lo que me queda claro es que todos los gastos los va a pagar el petróleo de Venezuela. Los costos de Estados Unidos los va a pagar el petróleo de Venezuela, y Venezuela misma va a necesitar de su petróleo, va a necesitar vender su petróleo para recuperarse económicamente, ¿no? Y Estados Unidos ve en el petróleo de Venezuela un contrapeso, pues, a otros países que tienen petróleo, como especialmente Rusia, ¿no? Uh-huh. Pero ¿el petróleo era de los americanos antiguamente? No, el petróleo de Venezuela siempre fue de Venezuela. Pero lo manejaban empresas americanas. Claro, es lo mismo que en el caso del Perú en las concesiones, ¿no? En las concesiones, por ejemplo, el Perú tiene petróleo. Entonces el Perú dice, yo no tengo el capital, yo no tengo la tecnología para hacerla y no estoy dispuesto a correr los riesgos del mercado con el dinero de los impuestos. Entonces llama a un concurso. ¿Quién lo quiere hacer? Puede ser un chino, un americano, un europeo. Viene alguien y toma la empresa. Y hay unas condiciones, ¿no? Y en esas condiciones, entonces, lo que se establece es de qué forma va a haber la prestación. Hay dos tipos de prestaciones en general, ¿no? Un tipo de prestación es decir, mira, tú me pagas tanto y te llevas el petróleo y haces con él lo que te venga en gana, que es más o menos la ley peruana, ¿ya? Otro tipo de prestación es, tú sacas el petróleo, yo te pago por lo que sacas y yo me quedo con el petróleo y hago con él lo que yo quiera, que es lo que hizo Bolivia, ¿no? Ya. Entonces, cuando Bolivia nacionalizó sus hidrocarburos en la época de Evo Morales, cambió el primer sistema por el segundo sistema. Las empresas le aceptaron, pero ya no hubo inversión. Claro. Y al no haber inversión, una vez que se agotaron los recursos de gas que había, Bolivia se quedó sin gas. No es que geológicamente le falte gas, pero no tiene el plazo ni tiene el capital para encontrarlo y para sacarlo. Uh-huh. Y entonces hoy día el país pasa por una crisis económica fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene lógica, ¿no? Entro a ayudarte para recuperar la democracia y darte libertad, pero me quedo con tu petróleo. No, para mí tampoco tiene lógica. Me parece que es una frase totalmente infeliz, ¿no? No. Pero es que se puede concretar si en el futuro un nuevo gobierno le empieza a dar las concesiones de las refinerías impresionantes que tiene Venezuela a empresas norteamericanas. Claro que sí, claro que sí. Posiblemente es una de las cosas que estén buscando. Entonces ya aquí estoy entrando en otros temas, pero igual se los digo, ¿no? Ajá. El gobierno que queda en estos momentos en Venezuela es un gobierno que es tan corrupto y está tan involucrado como Maduro. Claro. Y que no merece mucho menos que Maduro. Tendrían que darle el mismo trato de Maduro. Pero Maduro no quiso llegar a un arreglo, porque a Maduro, lo que estuve escuchando en el programa de Jaime Bailey, es que a Maduro le habían ofrecido que se fuera a Turquía, donde tiene un montón de dinero. Se quedaba en Turquía y listo. No quiso Maduro, quería quedarse en Venezuela. Lo sacaron. Entonces, una de las cosas que puede hacer el gobierno de Estados Unidos es transar con los que están ahora. Y los que están ahora le dan las facilidades que quiere y todo arreglado. Pero va a quedar siempre el tema del asunto de la democracia y que los actuales son tan ilegítimos como Maduro, ¿no? Entonces, ese es el trance difícil. Un nuevo gobierno que venga, supongamos que sacan a los actuales y viene un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno va a necesitar dinero. Y la única forma de obtener dinero es con su petróleo. Y va a tener que aceptar una transacción porque ellos en estos momentos no tienen ni la capacidad económica ni la capacidad tecnológica, porque también PDVSA ha sido
tratado por Maduro como Petroperú ha sido tratado por el gobierno peruano. Y pensar que PDVSA en la época de Chávez era fuerte. Sí, pero no por Chávez, por lo que fue antes de Chávez. Ya. No, entonces con Chávez comenzó la destrucción de PDVSA. Ya. Y esa destrucción es el mismo proceso que ha pasado con Petroperú. ¿Qué sucede? Son puestos claves, son puestos importantes, entonces se mete amigos para que tengan un control, para que ganen buenos sueldos, etcétera. Y la empresa comienza pues a fallar y le comienzan a sacar dinero por un lado y por otro lado hasta que finalmente la empresa queda en mala situación. Y en el equilibrio del peso de amiguismo y corrupción, ¿qué gana? Bueno, amiguismo y corrupción son bien parecidos, ¿no? Porque el amiguismo entra para la corrupción. Es un incapaz que coloco ahí porque lo conozco, es mi amigo y me va a favorecer. Exacto. Primero el amigo va y tiene el favor. Y segundo comienza a hacer las cosas que le pide. Su propia incapacidad lo lleva a pensar en acto de corrupción. Claro. No, yo le diría que a veces el amiguismo significa también ignorancia, desconocimiento. Ajá. Y yo me temo que la ignorancia y el desconocimiento pesa tanto como la corrupción. 5 años atrás le hubiera dicho pesa mucho más que la corrupción, pero la corrupción ha avanzado tantísimo en el país que hoy día creo que pesa tanto como el desconocimiento. Y para cerrar, don Carlos, tenemos una empresa prácticamente en quiebra, ¿no es cierto? Petroperú. Sí, quebrada. Y no tenemos una molécula de gas para los peruanos. Ese es un riesgo que tenemos a futuro. Ese es un riesgo que tenemos a futuro que ya fue dicho anteriormente por el propio Perú Petro. El año pasado hubo una conferencia en la que dijeron que nos quedan reservas de gas para 10 años, para 10, 15 años. No, 12 años es el tema que determina. Ese es un tema que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve? Alentando la exploración. Entonces hay que buscar una transacción económica para la exploración. Y no puede uno esperar que terminen los contratos de gas para el día siguiente arreglarlos. Eso hay que arreglarlo 10 años antes, ya estamos a tiempo de hacerlo. Es un tema que se debería haber hecho. Y es un tema que no se ha tratado. Y es un tema que se arrastra desde atrás. Yo en una época dije que la ley básica sobre la que se desarrolló el gas en el Perú era que el gas solo se exportaba si es que había suficiente para el mercado nacional. Esa ley se cambió en la época de Toledo y entonces se comenzó una exportación de gas, incluso a precios ridículos. Todos pagamos esa tubería hasta el Pacífico y se llevaron el gas. Claro, ¿no? Entonces, y por esa tubería pasó el gas para exportación a precio menor que el que nos cobraban para el consumo en el mercado interno. O sea, han habido toda una serie de hechos ahí que son producto de malas decisiones políticas, ¿no? Una de ellas, la más preocupante, era porque fue exportar el gas cuando el Perú no estaba seguro de que iba a tener mayores reservas de gas. Y entonces, en 10 años, al paso que vamos y al paso que van los gobiernos, va a ser muy difícil que esto se arregle, ¿no? Eso también depende del tema de la estabilidad que hablábamos hace un rato, ¿no? Exactamente. No podemos explorar si cada año cambiamos hasta de presidente. Exactamente. Don Carlos, y una más para cerrar, porque tengo una más. Estaba leyendo un poco acerca de China y mirando algunas cosas ahí también. Y los chinos estratégicamente, viendo ese tema del petróleo, del gas y todo, apuestan por la energía solar principalmente. ¿No deberíamos en el futuro empezar a ver eso como una posibilidad para el Perú para buscar alguna cierta independencia en el tema de energía? Sí, eso está haciendo el mundo en total. O sea, el mundo está saliendo del petróleo. Hay un pronóstico que dijo una vez un ministro de petróleo de Saudi Arabia. Él dijo que la edad de piedra no se acabó porque se acabasen las piedras, y que igual iba a pasar con el petróleo. La era de los hidrocarburos no se iba a acabar porque se acabasen los hidrocarburos, sino porque había un sustituto. Ya está el sustituto, y es la energía solar. Entonces, otros países le están sacando provecho. El Perú tiene recursos excepcionales. El Perú, yo he hecho mis cálculos también, podría cubrir 100% su energía, sus necesidades de energía con recursos renovables.
y exportar todavía una gran cantidad. Tiene lo suficiente para todo este siglo y para exportar una gran cantidad. Y principalmente su principal recurso es el recurso hidroeléctrico. ¿Qué está haciendo el Perú? El Perú está haciendo concesiones de por vida, pues está dando la explotación de las energías solar y eólica de por vida, lo cual es un absurdo, porque el sol de por vida y el viento de por vida le pertenece al Perú, no a los inversionistas. Esas inversiones deberían tener plazos determinados, y en general no está manejando bien sus recursos, justo por el mismo problema que hemos conversado, ¿no es cierto? Imposible crear una visión de largo plazo cuando tiene tanta rotación en los sectores claves. Entonces, ahí más que mirar a China, donde su inversión es Estado, mirar a Europa, donde Europa sí firma con privados. Básicamente la inversión tiene que ser privada. Claro. Pero no una inversión a 100 años, sino a una cantidad de años. Claro, y se renueva después de una cantidad de años, claro, porque se puede obtener el mismo valor. O sea, si yo tengo una central hidroeléctrica en un siglo, yo la puedo dar en concesión por 33 años y me van a pagar lo mismo que por 100 años. Pero si la doy en 33 años y la vendo 3 veces en el siglo, obtengo 3 veces, no una vez, ¿no? O sea, hay que tener un sentido económico y hay que saber administrar el Estado. El tener una pequeña capacidad del Estado instalada, no solamente, como le digo, en los escritorios de un ministerio, sino en algo donde se realiza la actividad económica, es la fuente de conocimiento para poder negociar los recursos. O sea, yo soy partidario de un gran volumen de inversión privada y una pequeñísima cantidad bien llevada de presencia estatal en los sectores claves, ¿no? Don Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros. Siempre un gusto tenerlo aquí en Radio 1. Muchas gracias, señor Rondinel. Para mí también ha sido una conversación muy grata y, como siempre, saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.